Hoy quiero compartir con ustedes un tema y le he titulado mi sermón Dios llama nuestra atención. Y quiero que piensen eso. ¿Cuántas veces Dios de alguna manera intenta llamarle la atención a usted por algo, verdad? Y quiero de alguna manera también dar un poquito de continuidad al sermón que estábamos haciendo la semana pasada acerca de la justicia de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, ¿cierto? Muy difíciles. El mundo está convulso. Escuchamos de noticias de guerra constantemente. Ya estamos de las noticias de la guerra con Irán saturados, ¿verdad? De la guerra de Rusia y Ucrania estamos saturados, ¿verdad? Y nos parecen guerras que han sido ya interminables. Constantemente estamos escuchando acerca de la inflación, de los precios altos, que si el petróleo sube, que si el petróleo baja. Ahora yo creo que el comentario de moda es si el estrecho de Hormuz está abierto o está cerrado, que el dinero no alcanza. Escuchamos de enfermedades, de calamidades. El mundo anda mal. Incluso anoche intentaron matar al presidente de los Estados Unidos también en un atentado, ya el tercero, un magnicidio. Y uno dice, ¿qué cosa, verdad? Tiempos de violencia, y una violencia que no se justifica. Y algunos dicen, ¿qué está pasando? ¿Es el último tiempo? ¿Es ya el fin de las cosas? Bueno, bíblicamente no es el fin, pero ciertamente todas estas cosas son señales de que estamos viviendo lo que todo el mundo sabe, los últimos tiempos, ¿verdad? Y la palabra advierte con claridad que vamos a ver todo tipo de calamidades, de cataclismos, de enfermedades, que vamos a escuchar de hambre, de rumores de guerra, de todas estas cosas. Yo creo que todo el mundo conoce ese capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Y ciertamente estas cosas han ocurrido siempre a lo largo de la historia de la humanidad, pero en los tiempos finales dice la palabra que estos eventos se van a incrementar de alguna manera y es el presagio de un final que está anunciado en la palabra de Dios. A nosotros no nos debe de sorprender. A mí cada vez que me dicen algo digo, bueno, no me sorprende, ¿verdad? Escrito está. Escrito está. Dios va a volver y va a juzgar el pecado de este mundo. Y algunas personas, en vez de reflexionar bíblicamente sobre las cosas que estamos viviendo, la preferencia de muchas personas es atercar con Dios, cuestionar a Dios. Y entonces escuchamos esas famosas afirmaciones que yo las menciono muchísimo aquí, ¿verdad? Esa afirmación de los que se hacen llamar ateos y dicen, si Dios existiera y si Dios fuera bueno, estas cosas no pasarían. Y si Dios fuera bueno y Dios tiene poder, ¿por qué está permitiendo esto, verdad? Pero casi nadie se detiene a pensar que por medio de estas cosas Dios está llamando nuestra atención para salvarnos de algo peor. Créanme que hay algo peor que viene. Viene algo peor que la guerra de Irak. Viene algo peor que la guerra de Rusia y Ucrania. Viene algo peor que el COVID. Viene algo peor que los precios del petróleo. Viene algo peor que cualquier cosa que usted puede imaginar. Porque va a venir el fin. Y aquellos que no se han hallado en Cristo se perderán. Entonces nosotros solo nos estamos enfocando a veces en las cosas que estamos viviendo y no vemos estas cosas bíblicamente. Y la Biblia dice que es presagio de todo lo que va a llegar. La semana pasada yo estaba hablando con ustedes acerca de los actos de justicia de Dios, cuán incomprensibles son a veces en un momento para los hombres. Muchas cosas de las que Dios hace o de las cosas que sencillamente Dios permite no caben en nuestra cabeza, no caben en nuestra mente y nuestra tendencia es quejarnos y cuestionar a Dios cuando no entiendo. Pero mi hermano, repito, ¿sabe usted que muchas veces Dios permite esas cosas para evitar un mal mayor? Para llamar tu atención de alguna manera. Él quiere a veces librarnos de algo, pero nosotros no estamos haciendo caso. Me gustaría que volviéramos allí a nuestra lectura devocional
en el libro del profeta Amós. Allí, ¿verdad? Estábamos leyendo en el capítulo 4 a partir del versículo 4. Y yo quiero decirle que los versículos 4 y 5, lo que Dios dice por boca del profeta, Dios está usando un lenguaje sarcástico. Y quiero que lo miren, ¿verdad? Miren lo que dice el texto aquí, dice, ir a Betel y, ¿qué cosa? Prevaricar. Aumentar en Gilgal la rebelión y traer de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días. Y dice en el versículo 5, y ofrecer sacrificios de alabanza con pan leudado y proclamad, publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Es un lenguaje, ¿verdad?, sarcástico aquí el que está usando Dios. Miren, aquí Dios está invitando al pueblo a ir a Betel, ¿a qué? Entiendan el sarcasmo, ¿verdad? Dios nunca invitaría a su pueblo a prevaricar, ¿verdad? Ahora, los está invitando a Betel y precisamente a Gilgal, lugares de adoración y de idolatría. ¿Qué era Betel? Pues Betel fue aquel lugar donde Jeroboam puso un becerro de oro, ¿verdad?, para que fuera adorado. Puso uno en Betel y otro en Dan. Y Gilgal fue el primer lugar al cual llegó el pueblo de Dios cuando cruzó el río Jordán, ¿verdad? Y se convirtió también en un lugar de idolatría y de culto pagano. Y esto es denunciado precisamente por el profeta Oseas y por el profeta Amós. Ahora, Amós se refiere a esa idolatría como una prevaricación que aumenta la rebeldía ante Dios. Y repito, de manera sarcástica, Dios dice por boca del profeta al pueblo que traigan los sacrificios, o sea, sus ofrendas y sus diezmos, dice, ¿cada cuánto? Cada 3 días. Entiendan, la ley establecía que los diezmos se entregaban cada 3 años. Cada 3 años, 3 años, 3 años y después 1 año, ¿verdad? Que había de reposo. Deuteronomio, capítulo 14, versículo 28 y después el 26, 12, para que entiendan, ¿verdad? Miren lo que dice la palabra en Deuteronomio. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. 3 años, ¿verdad? Y en el 26, 12 dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tu fruto en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerás en tus aldeas y se saciarán. O sea, el diezmo se entregaba cada 3 años. Y ahora sarcásticamente dice aquí que traigan los diezmos cada ¿cuánto tiempo? Cada 3 días, ¿verdad? Es un sarcasmo, es hacer más de lo necesario. Entienda la diferencia entre 3 días y 3 años, ¿verdad? Es hacer más de lo que se debe. Es empezar a practicar una vida ritual tratando de tapar todo lo que está mal, ¿verdad?, a los ojos de Dios. Amós compara esta actitud, dice, a ofrecer sacrificios de alabanza con pan leudado. Ustedes saben que Dios no acepta pan leudado. El pan era sin levadura. Así que ofrecer o traer una ofrenda a Dios con pan leudado, eso es una cosa realmente inaceptable. Entiendan ese sarcasmo, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios está viviendo de espaldas a Dios en aquel momento. Andan por su propio camino, tienen una vida ritual, una vida fría, y Dios está amonestando a su pueblo por boca del profeta. Y Él quiere una relación genuina, ¿verdad? Y trae una palabra de reflexión al pueblo, pero trae también una invitación al arrepentimiento. Y yo esto lo he dicho muchísimas veces aquí. Dios siempre procede primeramente con una advertencia y con una invitación al arrepentimiento antes de traer un juicio. Ese es nuestro Dios. Nos ama tanto que antes de juzgarnos, Dios trata de llamar nuestra atención. Dios trata de que podamos entender
de que podamos volvernos a Él, que podamos arrepentirnos antes de que llegue un juicio. Lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos a Dios y cuando llega el juicio, entonces lo que nos ponemos es a cuestionar a Dios, ¿verdad? Pero la cosa no queda del lado de Él, queda del lado de nosotros, ¿verdad? Entre el versículo 6 y el versículo 13, por boca de Amós, Dios llama la atención sobre sucesos que ya han acontecido a Israel para provocar en ellos una reflexión, un arrepentimiento y un buscar de Dios. Y Dios habla de 5 cosas que Dios se responsabiliza por permitirlas. Y Dios les dice claramente, y lo hice para llamar la atención de ustedes, para procurar el bien de ustedes. Y todas terminan con la misma sentencia. Pero no te volviste a mí, dice Jehová tu Dios. ¿Verdad? Y yo quiero que lo miremos con detenimiento en esta mañana. Vamos allá al versículo 6. Porque lo primero que dice Dios que permitió sobre Israel era que estuvieran a diente limpio. Miren este texto, dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades y hubo falta de ¿qué? De pan. Entienda, Dios permitió ¿qué cosa? Hambre, hambruna en su pueblo, ¿verdad? Hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Y dice Dios, mas no os volviste a mí, dice Jehová. Miren, esto de que los hice estar a diente limpio. Saben, cuando yo leía este texto esta semana y estaba en todo esto de preparar el sermón, les digo la verdad, Cuba no se me iba de la mente. Mi país no se me iba de la mente. Porque mire que hay gente allí que están a diente limpio. El 90 y tanto % de la población está a diente limpio. Personas que solo hacen una comida al día. Y hay personas que ya pasan varios días sin comer. Y cualquiera puede entrar y decir, ¿y por qué Dios, si Dios existe? Y Dios es bueno, y Dios tiene poder, ¿por qué Dios permite esto? Bueno, muchas veces Dios permite algo para llamar nuestra atención. La pregunta es, y esto estoy aplicándolo a mi propio pueblo, tengo esa libertad porque soy cubano, ¿verdad? Lo estoy aplicando a mi propio pueblo. ¿Cuánta gente de Cuba se han vuelto a Dios? Más bien, suena una lata y se ponen a bailar. Les ponen música y se les olvida el hambre y los apagones. Y siguen buscando a Changó, a Demayá, no sé quién. Y Dios no existe. Siempre hay un remanente fiel, ¿eh? No crean, en Cuba hay muchos cristianos. Y muchos cristianos que están muy firmes ahora mismo, ¿verdad? Y muchas iglesias que se están moviendo y están ayudando a muchos que están a diente limpio, llevándoles comida. Conozco de muchos ministerios que se han levantado, incluso mi iglesia natal en Cuba de los Pinos Nuevos, allá en el pueblo de Baez, está haciendo esto y están llevando comida a muchos que están a diente limpio. Y sí, la gente recibe con mucho agrado la comida y qué rico el potecito de comida, pero ¿cuántos se están volviendo a Dios? El Señor Jesús le dijo en una ocasión a una multitud, ustedes vinieron a buscarme porque comieron pan. Porque les di pan, porque se alimentaron. Trabajen por la comida, dice que a vida eterna permanece y no por la comida física. Pero Dios está permitiendo que su pueblo Israel pase hambre. Dice, hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Y con todo y eso, que yo estoy tratando de llamarle la atención, dice Dios, no se volvieron a mí. Vamos al versículo 7 y 8. Miren, dice, también os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover, ¿verdad? Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió, ¿qué pasó? Se secó. Y dice en el verso 8, y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, dice Dios,
no os volviste a mí, dice Jehová. Dios permitió sequía. Dios está diciendo, permití esto, ¿verdad? 3 meses antes de la siega. La siega es la época de la cosecha. Si aquí alguien alguna vez trabajó en el campo, sabe que la lluvia es fundamental en los últimos 3 meses, porque es cuando el trigo, la cebada y todas estas cosas brota esa espiga, ¿verdad? Y necesita mucha agua para que ese granito cuaje, como decían allá en el campo, ¿verdad? Si no queda vano, si no hay lluvia, se queda vano y es solo paja, ¿verdad? Y Dios precisamente permite que no haya lluvia los 3 meses antes de la siega, ¿verdad? Pero al mismo tiempo Dios está haciendo algo que uno diría, oye, pero qué raro está esto. Cualquiera que tenga 2 dedos de frente diría, mira eso, está lloviendo en esta ciudad y en esta ciudad no llueve. ¿No te parece raro? Dios está haciendo cosas extraordinarias. ¿Para qué? Para llamar la atención. Porque los 3 meses justo antes de la siega debe también llover. Y no ha llovido. Y llueve en una ciudad y en otra no. Y la parte donde no llovió, ¿qué pasó? Se secó. Ahora, ¿qué hacemos nosotros a veces ante las adversidades de la vida? En el primer punto estábamos hablando del hambre. Esto también tiene que ver un poco con hambre, ¿verdad? Pero ¿qué hacemos nosotros humanamente? Aparte de cuestionar a Dios y protestar, ¿qué más hacemos? Tratamos de resolverlo. Tratamos de resolverlo por nuestros propios medios. Hay hambre, hay que buscar comida. Miren, ¿qué hicieron la gente de las ciudades donde no estaba lloviendo? Dice que iban a otra ciudad a buscar agua y aún así no se saciaban, ¿verdad? No se saciaban. O sea que nos están pasando las cosas y tratamos humanamente de resolverlas. Ese es el ser humano. A ver cómo me las arreglo. Pero pocos son los que reflexionan. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Cuántos se detienen a ver que es la mano de Dios el que está permitiendo esto para llamar nuestra atención? No. Nos quejamos, cuestionamos a Dios y humanamente tratamos de resolverlo, ¿verdad? Vamos al verso 9. Tercera cosa que Dios dice que permitió, dice, os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volviste a mí, dice Jehová, ¿verdad? ¡Wow! Dios dice, no solo pasaron hambre, no solo detuve la lluvia, también traje, ¿qué cosa? Plagas. Plagas, todos estos insectos destruyen todas estas cosas, ¿verdad? La langosta, donde cae una plaga de langosta, se lo come todo. Devoró todo. El aceite, ¿verdad? Los olivos, las higueras, ¿verdad? Todo. ¿Qué hacemos nosotros hoy en día si nos pasara esto? No, hay que fumigar, hay que esto, hay que lo otro. Buscamos alternativas. Lo mismo, nos quejamos, mira esto es lo que está pasando, cuestionamos a Dios y buscamos salidas humanas. Pero igual, ¿nos detenemos a pensar? Creo que no, ¿verdad? Verso 10. Miren esto. Envié contra vosotros mortandad, muerte. Tal como ¿cuándo? Esto es algo que Israel conoce muy bien, ¿eh? En Egipto murieron los primogénitos, ¿se acuerdan? La 10ª plaga, el 10º juicio que trajo Dios fue la muerte de los primogénitos en Egipto, un gran lamento, ¿verdad? Bueno, dice, envié contra vosotros, y Dios se responsabiliza, yo lo mandé, mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes. Y está hablando de guerras y de todas las cosas y situaciones en las que se vio envuelto el pueblo de Israel, ¿verdad? Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Igual, la queja, el cuestionamiento, pero no
la reflexión. Versículo 11, quinta cosa que Dios dice que permitió sobre su pueblo. Dice, os trastorné, como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuiste como tizón escapado del fuego, mas no volviste a mí, dice Jehová. Y conocemos cuál fue el juicio de Sodoma y cuál fue el juicio de Gomorra, ¿verdad? Ciudades sobre las cuales Dios dijo, ha subido delante de mí, ¿verdad? El furor. Eran ciudades donde se practicaba abiertamente una prostitución, una homosexualidad y todo, ¿verdad? A un grado superlativo, y Dios destruyó estas ciudades. Abro paréntesis fuera del sermón, porque lo acabo de leer ayer y lo acabo de confirmar hoy, aunque está todavía en fase de aprobación, pero para que ustedes sepan, están proclamando en las ruinas de Sodoma y Gomorra el festival LGTBQ para 4 días ahora en el mes de junio, donde van a venir gente de toda esa comunidad del Medio Oriente y del mundo entero y pretenden vivir esos 4 días como se vivía en Sodoma y en Gomorra. Y esto en Israel. Le escribí a algunos amigos israelitas y les dije, una provocación directa a Dios. Dios tenga misericordia. Porque así como hizo descender fuego un día, lo puede volver a hacer. Yo no digo que Dios lo va a hacer, pero lo puede hacer. Es una provocación abierta y de frente a Dios. Y Dios dice, ¿verdad?, que trastornó a su pueblo Israel como trastornó a aquellas ciudades que fueron destruidas. Aquí aumenta la severidad del juicio y con todo y eso Dios dice, y no te volviste a mí, ¿verdad? Sigues empecinado en lo tuyo. Y repito, y esto es importante, ¿verdad? Porque después cuestionamos a Dios. Después, cuando finalmente las cosas pasan, entonces nosotros decimos, ¿y dónde está Dios cuando está pasando esto? ¿Y por qué Dios, si es bueno, permitió esto? Y Dios diría, oye, llevo tanto rato haciendo cosas para que veas, para que sepas, para que te vuelvas a mí. Y tú ni estás pensando en esto. Tú no estás advirtiendo. Te estoy avisando y me estás ignorando y no te vuelves a mí, ¿verdad? Todas estas 5 cosas Dios termina diciéndole a su pueblo por boca del profeta. Hice todo esto para llamarles la atención y ustedes con todo y eso no se volvieron a mí. Y la pregunta es, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar después que Dios ha hecho todas estas cosas y su pueblo lo sigue ignorando? ¿Qué va a pasar? ¿Qué hará Dios? ¿Se hará el de la vista gorda? Hemos estudiado los atributos de Dios. Incluso la semana pasada usé como texto base el Salmo 89, donde decía que justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. ¿Qué hará Dios? ¿Se va a hacer el de la vista gorda? ¿Va a voltear la cara y va a decir, ni me voy a hacer caso de que esto esté pasando, ¿verdad? ¿Será que Dios dirá, pobrecito, es que ellos son así? ¿Qué voy a hacer con ellos? Ya yo no puedo con ellos, ¿verdad? Esto es similar a un padre que comienza a corregir a su hijo. Pregúntese, usted es padre, ¿cuántas veces usted ha hecho algo para llamar la atención de su hijo? Cuando su hijo no anda por el buen camino. ¿Qué cosas hacemos comúnmente los padres? Bueno, alguno diría, ya hablé con él, ya le quité el celular, ya le quité la computadora, ya le dije que no puede salir más con sus amigos, ¿verdad? He hecho de todo para llamar su atención y con todo y eso el hijo no reflexiona. El chiquito sigue siendo cabezón, sigue haciendo lo que le parece. ¿Qué hará ese padre? Bueno, este es el punto donde algunos padres se rinden humanamente. Y dicen, ya yo no puedo con él. Pero la pregunta es, ¿se rendirá Dios?
¿Se rendirá Dios con su pueblo? Dios dirá, no puedo hacer más nada con ellos. La respuesta es no, ¿verdad? Dios no puede ser burlado. Dice la palabra que para siempre no contenderá Dios con el hombre. Su santidad, su justicia demandan justo juicio y retribución a la necedad de un hombre que insiste en despreciarlo. Pero yo quiero que usted comience un poquito a aplicar todo esto. Y me gustaría que hiciéramos un ejercicio práctico en esta mañana, allí en silencio. Y le voy a dar unos segundos nada más, para que usted piense en algunos eventos o en algunas cosas que probablemente están pasando en su vida. Que esté pasando en su vida, en la vida de su familia. Piense por un segundo de cuántas maneras Dios ha estado llamándole a usted la atención. Cosas que Dios ha permitido que pasen, ¿eh? Que Dios ha permitido que pasen en tu vida, en la mía también. Que pasen en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, en tu escuela, yo no sé, en el entorno donde te mueves. Aún puede estar pasando hasta en la naturaleza, ¿eh? Pero piense por unos segundos y de verdad haga el ejercicio. No piense en la persona que está al lado. Piense por un momento cuántas cosas Dios ha permitido en su vida para llamar su atención y que usted se pueda volver a Él. Piénselo. Piénselo por un segundo. Quizás puede identificar algunas cosas ahora mismo. Oh Señor, ahora estoy viendo esto. Porque estoy seguro que en la vida de todos nosotros han pasado cosas y no nos hemos dado cuenta que es Dios el que las está permitiendo. Estoy seguro que han pasado cosas y nosotros humanamente estamos tratando de resolverlas. Y no nos estamos dando cuenta que Dios las permite por algo y para algo. Y sobre todo para que nos podamos volver a Él. Piénselo. Y note que Dios ha sido paciente. ¿Sí o no? Dios ha sido paciente. En mi vida Dios ha sido muy paciente conmigo. En muchas cosas, ¿verdad? Y yo puedo decir públicamente y puedo reconocer que Dios ha tratado por muchas maneras de llamar mi atención sobre algunas cosas. Y tengo que reconocer que a veces yo no le he hecho caso. No me he dado cuenta. Tengo que reconocer que a veces me creo tan machito, como digo yo, que trato de resolverlas por mí mismo. Y no estoy mirando a Dios. Dios ha tenido paciencia, ¿verdad?, conmigo. Y miren, no significa que Dios tiene que ser conocido precisamente por experiencias negativas, por situaciones difíciles. La gran realidad es que Dios se ha revelado al hombre. Y Pablo dice que con mirar incluso la creación nosotros podemos conocerle a Él. El problema es cómo nos estamos relacionando nosotros con Dios. ¿Cómo nos estamos relacionando? Quiero leer el versículo 12. Miren cómo comienza este versículo 12. Después que Dios dijo estas 5 cosas y ustedes no se volvieron a mí, dice Dios, por tanto. Por tanto, indica una consecuencia. He estado aquí, he tratado de llamarte la atención, he hecho cosas cantidad, tú no te das cuenta, tú no piensas, tú tratas de resolverla y me has ignorado todo el tiempo. Por tanto, porque no pensemos que estas cosas no tienen consecuencias o un impacto sobre nuestra vida. Y dice Dios para Israel, por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te ha de hacer esto? Y porque te he de hacer esto, prepárate, dice, para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. O sea, prepárate ahora para el juicio de Dios, ¿verdad? Y aquí no se especifica exactamente lo que Dios va a hacer con Israel, pero se entiende que va a traer algún tipo de juicio. Va a traer juicio
por la necedad. Sin embargo, teniendo Dios todo el derecho y todos los motivos para juzgar duramente a su pueblo, todavía por boca del profeta Amós, sigue extendiendo una oportunidad de arrepentimiento. Miren, puede ser que hasta el día de hoy usted no haya identificado o no haya visto algunos eventos sobre su vida como una llamada de atención de Dios. Pero si hoy puedes pensar en alguna de esas cosas que han sucedido en tu vida como una llamada de atención, hoy es un buen momento para el arrepentimiento. Y aunque Dios está anunciando un juicio a Israel, sigue abierta la invitación. En el capítulo 5, ¿verdad? Del libro del profeta Amós, el capítulo que le sigue, los versículos del 1 al 6. Miren estas palabras. Dios lamenta en primer lugar la condición de su pueblo Israel. No creas que Dios no lamenta sobre tu condición. No creas que a veces las cosas que te están pasando no lastiman el corazón de Dios. Dios dijo, oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Dios lamenta por su pueblo, porque Él no quiere que su pueblo esté así. Miren allí, versículo 2, dice, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse, no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. Dios está lamentando lo que va a suceder con su pueblo. Dios no se goza en castigar a nadie. No lo hace. Dios no se goza en ver las consecuencias que la desobediencia y el alejarte de Él trae sobre tu vida ni sobre la mía. Él no se goza en eso. Dios lamenta porque Dios ama a Israel y Dios te ama a ti. Dios te ama a ti, ¿verdad? Pero cayó la Virgen de Israel y no puede levantarse, ¿verdad? Dios ha determinado juicio sobre ella y las cosas no van a salir bien. Versículo 3, ¿verdad? Dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Ya Dios determinó y las consecuencias no serán buenas. Sin embargo, Dios sigue extendiendo invitación de arrepentimiento para abandonar la idolatría y para buscarlo a Él. Miren lo que dice allí el versículo 5, 6 y 7. Ya dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme. Wow. Ese es el amor de Dios. Dios nos llama la atención, nosotros lo ignoramos. Dios va a tener que juzgar, van a haber consecuencias, Dios lamenta, pero aún así Dios te sigue diciendo, búscame, búscame y las cosas van a cambiar. Búscame y viviréis. Verso 5. Y no busquéis más, ¿a quién? A Betel, ni entréis en idolatría, rebeldía, ¿verdad? Ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Todo eso será destruido, ¿verdad? Verso 6, buscad ¿a quién? A Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Y créanme que cuando Dios hace, no hay quien deshaga. Entiendan la metáfora, ¿verdad? No vaya a ser que yo acometa con fuego a la casa de José y la consuma. Y dice, y en Betel, ¿verdad? Donde tú estás yendo allá a adorar y todo, no va a haber quien lo apague. Créanme que cuando Dios trae juicio, no hay quien lo pueda deshacer. Pero la puerta del arrepentimiento está abierta. La puerta del arrepentimiento está abierta. Y Dios dice, búscanme y vivan. Y vivan. Y yo quiero terminar diciendo esto ya, ¿verdad? Ya me quedan un par de minutos. Yo creo que el punto principal de este sermón que yo quiero compartir con ustedes es que cada uno de nosotros medite en las formas en que Dios nos está llamando la atención. Porque ciertamente Dios hace cosas. Ciertamente Dios permite cosas en nuestras vidas.
¿De qué manera Dios está diciéndote, hey, ¿viste lo que pasó? Yo lo hice. Yo lo permití. Porque quiero que te des cuenta de esto, de aquello. Tenemos que aprender a identificar muchas veces cómo Dios está tratando con nuestras vidas. Y una cosa más. Dejemos de buscar a veces nosotros nuestras propias soluciones. Y busquemos las soluciones de Dios en nuestra vida. Porque el punto está en que las cosas suceden, cuestionamos a Dios, nos quejamos de Dios y buscamos nuestras soluciones. Y Dios solo está buscando tu atención y te está diciendo, búscame a mí y viva. Si usted ha podido identificar algunas cosas en esta mañana, si usted siente que esto verdaderamente tiene que ver con usted, pues lo único que le puedo decir para terminar este sermón es, busque a Dios y no ignore las maneras en que Dios está tratando con tu vida, porque como Él te ama, Él va a tratar contigo. El padre que ama corrige a su hijo, ¿verdad? Dios te ama y como Él te ama, te va a corregir y va a permitir ciertas cosas. Y en vez de cuestionarlo, y en vez de hacerte a veces el varoncito o la mujercita para resolverlo, como hay algunos por ahí, ¿verdad?, que somos bastante bravucones a veces, tenemos que tener humildad delante de Dios. Y decir, Señor, perdóname porque no me estaba dando cuenta que tú estás tratando conmigo, que estás tratando con mi vida y que tú estás buscando que yo haga algo en mi vida. Y lo primero será buscarlo a Él. Busquen a Jehová y vivan. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos amonesta, Señor. Yo estoy aquí, Señor, exponiendo tu palabra, pero tu palabra ha penetrado también a mi vida. Y, Señor, yo tengo que admitir que muchas veces han sucedido cosas porque tú estás llamando mi atención. Y yo sencillamente, Señor, no me he dado cuenta. Y a veces hasta voluntariamente también he decidido ignorarlo. Perdóname, Señor. Y cada uno de nosotros pudiera pedir perdón en esta mañana. Porque tú tratas con nosotros porque nos amas. Y tratas de corregir esas cosas, Señor. ¿Cuántas cosas has permitido en nuestras vidas? Permite que nos volvamos a ti, Señor. Que nos humillemos delante de ti. Que renunciemos, Señor, a veces a nuestra propia fuerza, a nuestro propio ingenio, a nuestra propia capacidad, reconociendo que todo viene de ti. Gracias porque tú nos das fuerza, gracias porque tú nos das capacidad, pero que todo sea únicamente a través de ti, bajo tu dirección, bajo tu aprobación, Señor. Que nos podamos mover, Señor, en tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y perfecta, porque tus pensamientos son más altos que mis pensamientos, porque tus caminos son más altos que mis caminos, Señor. Ayúdanos a reflexionar y ayúdanos a volver a ti. Como decía el salmista, Señor, renueva nuestros días como al principio, Señor. Que podamos buscarte nuevamente con ese primer amor y que podamos entregarnos, Señor, para caminar contigo. Bendice a tu pueblo y bendice esta palabra en nuestras vidas. Que provoque reflexión y que no vuelva a ti vacía. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, recuerden, aquí tienen las invitaciones para la escuela bíblica y el que quiera donar algo para Christopher, pues también lo puede poner acá en ese plato. Que el Señor les bendiga.